¿Por qué debía morir? ¿Por qué debía morir Jesús? Esa es la incógnita, ¿no? Que vamos a tratar de responder en esta charla. Recordemos, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto en las charlas anteriores. Estamos en una guerra espiritual que se manifiesta de forma evidente, ¿cierto? Ahí analizamos estadísticas del mundo y vimos que realmente hay muchas cosas que no se pueden explicar como algo natural, algo, fenómenos biológicos del ser humano. No somos capaces de librarnos del pecado y la muerte. Todavía el ser humano no ha descubierto una manera de vencer la muerte. Y no lo va a descubrir porque el único que puede vencer la muerte es el que crea la vida, ¿no? Y Jesús es el único capaz de salvarnos. Vimos por qué era el único capaz de salvarnos. Vimos todas sus cualidades, quién decía ser él y quién resultó ser él al final de todo lo que él hizo. Jesús nació para eso, para salvarnos. Tenía que venir para salvarnos, dar a conocer al Padre, enseñarnos sobre el reino de Dios, llamarnos al arrepentimiento y morir en la cruz por nosotros. Tenía que hacer todas esas cosas. Para eso vino. Pero ¿por qué tenía que morir en la cruz? Claro, tenía que venir para morir, pero ¿por qué tenía que morir? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Para qué tenía que morir en la cruz? ¿Acaso no podía salvarnos desde el cielo? ¿Por qué era necesario para Jesús nacer y morir en este mundo? Alguien puede decir, bueno, si Dios es todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa, ¿por qué simplemente no tronó los dedos así? Y ya. Y se resolvía todo. ¿Por qué tenía que nacer Jesús y morir en este mundo? Vamos a llegar a la respuesta partiendo desde el principio. Por Dios. Dios es el origen de todo. Entonces vamos a analizar cómo es Dios. ¿Quién me puede decir cómo es Dios? ¿Quién puede describir a Dios en una palabra? Dios es el ser supremo. Claro, esa es su naturaleza, claro. Todopoderoso. Todopoderoso y... es espíritu, hermano. Claro, esos son atributos, ¿no? Y como una manera de describir su carácter, ¿cómo lo describiríamos? ¿Cómo es Dios? Misericordioso. Misericordioso, Humilde. claro. ¿Qué más? Humilde. Era humilde. ¿Qué más? Él es santo. Santo. Humilde. Es amor. Amor. Exacto. Y quizá esas cosas, santo, humilde, misericordioso, amor, quizás se pueden resumir en bueno. ¿Están de acuerdo? Claro. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces vamos a continuar con la presentación. Dios es bueno. Y a partir de esa realidad, no vamos a discutir si Dios es bueno o es malo. Vamos a reconocer que Dios es bueno. Dios es bueno. Y aquí hay una escritura que dice, que escribió San Juan, el apóstol, dice, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Eso es lo que enseñó Jesús. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna.
Esta es una manera súper gráfica de entender cómo es Dios y cómo no es Dios. No hay. En Él no hay tiniebla alguna. Ustedes se pueden imaginar a qué se refiere luz y tiniebla, ¿no? Dios es bueno, entonces en Él no hay maldad. Y vamos a poner una ilustración. Pero primero, ¿cómo hizo Dios las cosas? Dios hizo todo muy bien. Si uno va al Génesis, Dios dice ahí que Dios, cuando hizo las cosas, las contempló y vio que todo estaba hecho muy bien. O sea, no terminó de crear y dijo, oh no, las embarré, parece que no era esto lo que quería. No, dice, lo vio y dijo, todo está muy bien. Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea, nos dio cualidades propias de Él y nos bendijo. Ahí en el Génesis también podemos ver que Dios crea al ser humano hombre y mujer, los bendice a Adán y Eva, les dice multiplíquense, dominen, etcétera, etcétera. Dios quiere que nosotros estemos con Él. Dios puso a Adán y a Eva en un jardín y Él estaba con ellos, los visitaba, había una relación ahí, cercana, estaban en paz, unidos. Y eso es lo que Dios quería, eso es lo que Dios creó. Dios nos manda que seamos buenos, porque Él es bueno. O sea, Él nos creó a su imagen y semejanza para que lo reflejemos, para que seamos como Él. Entonces Él simplemente nos manda que seamos buenos, porque Él es bueno. No hay otra razón. Él es bueno, quiere que seamos como Él es, bueno. Y nos manda a amar. Ahora vamos a ver un esquema de cómo sería lo ideal. Dios, el hombre, juntos, en la luz, en paz. Eso es lo que Dios creó. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo se ven ustedes en esa imagen? ¿Cómo se imaginan eso? ¿Cómo se sentiría? Sí, ¿Sí? pienso que, bueno, estar con Dios es lo mejor. O sea, sinónimo de todo lo bueno. Lo mismo que tú estás diciendo, si Dios es bueno, Ajá. estar ahí en unión con Él es disfrutar de todo lo bueno, en todos los aspectos. Sí. Sí. Es algo especial. Es cumplir con nuestro propósito. Él nos creó para eso. Y bueno, Dios tiene más que nosotros, porque no podemos ser mejores que Él. Él tiene libertad para escoger, Él tiene conciencia, tiene inteligencia, tiene la libertad, tiene esas cosas que Él quiso darnos a nosotros. Y nosotros también tenemos esa libertad de hacer elecciones. Al principio Adán y Eva no tenían conocimiento del bien y el mal. Entonces no había mucho problema con ese tipo de elecciones. Pero después ya cambió todo. Y vamos a seguir viendo la presentación. Ya tenemos este esquema, todo luz, todo
bello, todo radiante, majestuoso, espléndido, en la gloria de Dios, ahí en comunión con Él, en su presencia. ¿Y qué pasa si el hombre hace lo malo? Aquí, con este esquema, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa con este esquema? ¿Qué podría pasar en este esquema si el hombre hace lo malo? ¿Quién quiere levantar la manito? ¿Malú? Se desconecta de Dios. O sea, Ajá, se separa de Dios. Ya anda en claro, tinieblas, ya no estaría en luz, en la luz. correcto. Vamos a ver No, ahí. ya no estaría ¿Sí? dentro del círculo que se Claro. refleja ahí. Claro, ahí se ve que están juntos, están Ujú. dentro de algo, hay algo en que están los dos dentro, Unido, están claro. unidos, ¿no? Por eso está esto simbólico que los rodea. No es que Dios esté confinado a un espacio, pero es algo simbólico para dar a entender que los dos están en algo común, en algo común. Y entonces llegamos a que hay un problema, ¿no? El problema de transgredir la ley divina, lo que nos manda Dios de ser bueno. Hay un problema. Desobedecer a Dios es rechazar a Dios mismo, porque Dios es bueno. Ir en contra de la buena voluntad de Dios es una rebelión y enemistarse con el soberano de la creación. O sea, Dios creó todo, Dios es el soberano de la creación. Él es el dueño de todo, el que gobierna todo. Y al ir en contra de su buena voluntad, nos enemistamos con Él, no con cualquier cosa, con el soberano de la creación. Entonces el problema no es menor. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Lamentablemente, el pecado tiene una consecuencia y no es bonita. Es la muerte. Es la muerte. Y aquí habla de la muerte, pero uno puede pensar, todos nos vamos a morir algún día, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero se refiere a una muerte espiritual, una muerte que nos separa de Dios. Entonces, no es cualquier muerte, no es simplemente, bueno, sí, igual vamos a morir, ¿qué importa pecar? No, es una muerte terrible estar separado de Dios. Y vamos a continuar con un esquema en que el hombre está aquí, en la oscuridad, separado de Dios por el pecado, por una enemistad. Perdón, por una enemistad. Hay una división, aquí ya no hay unión, no están los dos en lo mismo. No están los dos en lo mismo, el hombre ya no está en la luz, no está en paz con Dios, hay una enemistad, el hombre está separado de Dios, está en la oscuridad por causa del pecado. Y ¿cómo puede cambiar esto? ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo se puede resolver este problema? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Cómo, en ese esquema, qué podría modificarse, qué podría hacerse para que eso cambie? Para restablecer lo que Dios quería. David. Algo que rompa es esa barrera, esa línea que marca la diferencia entre la oscuridad y la parte
está Dios. Algo que restablezca la conexión entre Dios y el hombre, que saque al hombre de la oscuridad y lo ponga de nuevo con Dios en la luz. Bueno, yo estoy haciendo en este sentido, pero ustedes lo vieron en el otro. Voy a volver a la presentación. Entonces, claro, aquí uno puede inventarse soluciones, ¿no? Uno puede imaginarse cómo lo haría uno. Así, si yo fuera Dios, ¿qué haría? Yo como hombre, ¿cómo trataría de resolverlo? Hay personas que tratan de resolverlo haciendo buenas obras. O sea, ya sí, hice algo malo, pero para compensar voy a hacer cosas buenas. Pero no están eliminando lo malo que hicieron. No pueden eliminarlo. Ya fue hecho. ¿Qué más se puede hacer? Sí, tratemos de convencer a Dios que acepte que pecamos, pero que no lo considere así como que no lo tome tan en serio. Como que, oye, sí, hice lo malo, pero ¿qué tanto? Si es una cosita, si, ¿cómo vamos a estar enemistados? Si yo pequé un poquito aquí, pero ¿qué importa? Si, yo sé que tú eres luz, pero acepta un poquito de maldad, porque ¿qué te cuesta? O sea, uno puede tratar de negociar con Dios, ¿no? O justificar lo que hizo, no, es que lo que hice fue porque estaba en esta circunstancia, y entonces cualquiera en mi lugar, dadas las circunstancias, habría hecho lo que hice, entonces es culpa de Dios. Ya, entonces ahí le pasamos la pelota a Dios. Dios es culpable de que yo haga lo malo. Yo no soy responsable. Dios me hizo y hice lo malo porque Dios me puso aquí y no tenía otra cosa que hacer, así que yo hice lo malo porque Dios me puso aquí. ¿No? Esa es otra manera de resolver el problema, pero realmente no estamos eliminándolo. Solamente estamos revolviendo las ideas en nuestra cabeza. Pero para Dios las cosas son súper claras. Nosotros tenemos voluntad, nosotros elegimos. Cuando elegimos lo malo, lo hacemos libremente y estamos rebelándonos contra Dios. Y ahí está el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno puede filosofar, ahí ponerse como este personaje que está aquí en la imagen, pensar toda la vida buscar una solución. Hay personas que están todo el tiempo tratando de compensar lo malo que han hecho con cosas buenas. Pero eso no es la solución. Eso es una carga súper pesada, porque jamás vamos a poder compensar todo lo malo que hacemos. Y para Dios eso no existe. No podemos tapar un hoyo haciendo otro, no sé. No funciona así las matemáticas de Dios, como que una cosa buena borra una mala, no, eso no está en las matemáticas de Dios. Dios nos da una solución que para nuestra mentalidad occidental, lógica, parece algo raro, la expiación. ¿Qué es eso? Que no se puede pagar algo así como, oye, yo te pago con, no sé, hago algo yo y compenso lo que hice o no está en nuestra mente realmente este concepto. Este concepto parece algo arcaico, algo antiguo, algo que ya pasó de moda, no sé, es extraño, es un concepto, una palabra que no se usa, es como algo religioso. Pero la verdad es que nosotros no inventamos el mundo y tampoco tenemos la solución para este problema. El que la tiene es Dios. Y Dios nos da la solución. Dios sabe que somos de barro. Él nos hizo. Él sabía que nosotros éramos capaces de elegir lo malo. Y lo hicimos. Pero como Dios es inteligente,
también sabía cómo remediar eso. Dios nos da una manera de reconciliarnos con Él. Pide arrepentimiento y un sacrificio. No solamente un sacrificio, arrepentimiento y sacrificio. Porque el que transgrede la ley de Dios a propósito y no se arrepiente, sigue enemistado con Dios. ¿Cómo alguien que está enemistado con Dios, que es rebelde con Dios, pretende estar en paz con Dios y sigue siendo rebelde, sigue despreciando a Dios mismo, porque Dios es bueno? ¿Cómo puede estar en paz con Dios? ¿Cómo puede estar en comunión con Dios si su actitud es contraria a la voluntad de Dios? No se puede. Entonces, la reconciliación requiere arrepentimiento y un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? O sea, no sé, alguien puede pensar un sacrificio, yo voy a caminar de rodillas 1 kilómetro y con eso ya pago mi pecado. La verdad es que eso solamente rompe las rodillas, pero no sirve para nada. Dios no planificó esa manera de reconciliarnos con Él. El sacrificio es una vida pura que muere en lugar del transgresor. Porque la paga del pecado es la muerte. La consecuencia de nuestra transgresión es la muerte. Entonces, ya que la muerte es la consecuencia, el sacrificio debe morir en nuestro lugar, para que nosotros seamos sacados de la muerte y estemos en la vida. Es un concepto súper raro para nuestra mente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eso funciona así? Bueno, es algo que Dios creó y vamos a ver desde hace miles de años, cuando Dios estaba formando un pueblo, ya les enseñaba acerca de estos sacrificios que eran una sombra del sacrificio supremo, el sacrificio definitivo. Estos sacrificios eran sacrificios de animales. Entonces, Dios manda a sacrificar animales. Y no cualquier animal. Tenía que ser, por ejemplo, el cordero sin defecto, sin ningún defecto, que no fuera cojo, que no fuera tuerto, que no tuviera alguna enfermedad, sin defecto. Un animal perfecto. En Levítico vemos que el sacerdote, estaba la figura del sacerdote, que era el que presentaba al sacrificio, lo degollaba, derramaba su sangre en favor de las personas que necesitaban la expiación. O sea, hay una figura de un sacerdote y hay derramamiento de sangre, o sea, el sacrificio tenía que morir. Se derramaba la sangre. Dice la Biblia que en la sangre está la vida. Entonces derramar la sangre era derramar la vida de ese animal. Eso era la muerte, ¿no? Vamos a ver un esquema. Dios está aquí. Aquí está la vida. En este lado está la vida, al lado de Dios. Dios es la fuente de vida. Pero el pecado que nos separa de Dios nos lleva a la muerte. Nosotros estamos acá
al haber transgredido la ley de Dios. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Necesitamos que alguien tome nuestro lugar y nosotros tomar el lugar de ese sacrificio. Pero ese sacrificio tenía que estar acá. No podía estar acá con nosotros. No cualquiera puede hacer sacrificio. Tiene que ser puro, tiene que ser limpio, tiene que ser perfecto, para que tome nuestro lugar y nosotros tomemos el suyo. Es un intercambio. Él acá, en la muerte, y nosotros aquí en la vida. El sacrificio toma el lugar nuestro en la muerte y nosotros, transgresores arrepentidos, tomamos el lugar del sacrificio en la vida. Y volvemos a estar unidos a Dios. Este esquema es súper claro. Vamos a continuar. El sacerdote y el sacrificio. Tanto el sacerdote como el sacrificio deben cumplir con requisitos. Ya vimos ahí que no era cualquier animal. No cualquier cosa puede ser ofrecida como sacrificio. No es lo que a uno se le ocurra. Es lo que Dios determina que sirve como sacrificio. Y no cualquiera puede ofrecer el sacrificio en favor nuestro. O sea, no cualquiera puede decirse, oye, yo quiero ser sacerdote y voy a hacerlo a mi manera y voy a tomar esto de aquí, lo sacrifico y listo. Con eso expido a ustedes. No es a la manera de uno, no es lo que uno quiera. Sino que Dios determina quiénes pueden ser sacerdotes. Entonces, hay requisitos. Y esos requisitos, obviamente, Dios los comunica. Dios los dice a través de toda la historia del pueblo de Dios. Va comunicando requisitos, va anunciando a este sacerdote perfecto, a este sacrificio perfecto, lo va anunciando a través de profecías. Y vamos a ver, por ejemplo, el rey David, cerca de 1000 años antes de Cristo, en un salmo dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este salmo se considera un salmo mesiánico, un salmo que se refiere al ungido de Dios, al que va a ser el sacerdote, que va a ofrecer este sacrificio definitivo. Y fue compuesto este salmo, que es una poesía cantada a Dios, 1000 años antes de Cristo. El sacrificio, en el año 700 antes de Cristo, Isaías, el profeta Isaías, dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fíjate qué preciso era lo que decía Isaías 700 años antes de Cristo. Cómo él estaba refiriéndose al Mesías, al sacrificio perfecto, definitivo. Está hablando de un él. Y bueno, se puede leer todo este pasaje. Es increíble cómo describe la muerte de Cristo en la cruz. Entonces vemos que Dios ya va identificando quién y cómo se iba a realizar este sacrificio. Profecías sobre el ungido y requisitos para efectuar la expiación. Son muchas las profecías y los requisitos que debía cumplir el sacerdote y el sacrificio.
Son muchas las profecías. No son 2 o 3, son muchísimas. Y todas las cumplió, todos los requisitos y todas las profecías los cumplió Jesús. Eso es increíble, porque nadie más podía cumplir todos los requisitos. Es el único que podía. Y él lo cumplió, y por eso él es el sacerdote y él es el sacrificio. Y él se presentó como sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y esa es la razón por la cual él dejó que lo mataran en una cruz. Porque así había sido escrito. Él tenía que cumplir con eso. Y ese era el sacrificio que requería la humanidad para volver a ese estado que Dios diseñó para el ser humano. Estar en comunión con Él. Jesús Salvador. Ese es el ciclo de las charlas. Vamos a ver en las próximas charlas qué implicó para Jesús realizar la expiación, porque no fue un mero trámite. Implicó muchas cosas para Jesús el realizar esa expiación. ¿Cómo podemos participar de esa expiación? Porque no solamente es saber que Jesús murió en la cruz y ya. ¿Cuál es la esperanza de los salvados? Esto es muy importante porque esa expiación no se hizo porque sí. Es para que tengamos una esperanza. Así que los invito a seguir participando de las charlas para seguir aprendiendo de este tema y si estás interesado o interesada en aprender más profundamente acerca de Jesús, podemos tener estudios bíblicos en forma individual para explicar más profundamente estas cosas que has escuchado. Así que vamos a dejar ahí la presentación. Y vamos a dejar que puedan comentar. ¿Alguien quiere comentar? David, adelante. Gracias, Seba. Me parece súper clara la explicación, que es curioso porque, por ejemplo, para nosotros que somos cristianos, me refiero, aprendemos de la Biblia, estamos estudiando y entendemos, creo que siempre hay que entender, entendemos el sacrificio de Cristo, pero, por ejemplo, a mí me pasó que estoy estudiando un ramo con un teólogo que es un erudito en teología, es un biblista, y lleva no sé cuántos años de teología, es reconocido como autoridad dentro de la iglesia en donde él está. Pero lo curioso es que, aún siendo teólogo y todo, es como, sí, pero para él el sacrificio de Cristo no era algo real. Es como Jesús murió, es verdad, murió, pero porque él no pensaba que tenía que morir, él no lo sabía. Le salieron mal las cosas. Entonces, claro, si personas que lideran a veces el mundo religioso no tienen claro lo que dice la Biblia al respecto, súper valioso lo que estamos aprendiendo. Entonces, claro, nosotros como discípulos decimos, oye, sí, pero esto ya lo sabemos, pero es muy importante el constantemente estar repasando y aprendiendo el propósito de la muerte de Cristo, que no fue casualidad, no fue algo que le salió mal, era parte del plan eterno. Entonces, me gusta mucho el orden como lo hiciste y súper claro de si Dios es bueno, a veces pensamos, bueno, Dios es bueno, pero si Dios es bueno, Él tiene que ser justo, porque alguien injusto no es bueno. Pero para que sea justo, tiene que castigar el pecado. Entonces ahí estamos en problema. Porque si creemos que Dios es bueno, tengo que creer que Dios va a castigar el pecado y no el del otro, sino mi pecado. Y ahí es donde necesito entender entonces cómo hacerlo para acercarme a Dios. Y me gustó mucho también eso de que es el plan bíblico que vemos, claro, el modo como lo explicaste es súper simple. Dice que
¿Cómo me reconcilio con Dios? Dos cosas. Arrepentimiento, lo primero, y lo segundo, Dios siempre pidió un sacrificio en el Antiguo Testamento. Ahora el sacrificio es Cristo. Entonces como, oh, sí, cae lógico, pero no lo había pensado. No se me había ocurrido pensarlo así, algo tan simple, expresarlo de un modo tan simple, pero tan profundo a la vez. Entonces te agradezco porque es súper valioso este tiempo, Seba, y es muy animante, de verdad. Aprender y reaprender de un modo mejor las cosas que uno cree que ya sabe. Gracias, Gracias. David. Gracias. Yo, igual para mí siempre es estar entendiendo cada vez mejor todas las cosas, ¿no? Las cosas que son como básicas, igual cada vez entenderlas mejor, valorarlas más. Y realmente hay cosas que podemos cuestionarle a Dios por qué hizo las cosas como las hizo. Pero Dios es Dios, Dios tiene más sabiduría que nosotros. Podemos nosotros plantearle a Dios otra solución, pero realmente ninguna solución es mejor que esa. ¿Quién más quiere comentar? Esto es la Monse. ¿Cómo estás, Monse? Qué linda tu niñita. Hola, Monse. Hola. Hola, Hola. preciosa. Aquí estoy con un pulpo con 5 manos, que todo quiere todo saca. Sí, veíamos. Así veo. Pero bien, gracias a Dios. Qué Qué bueno. bueno. Bueno, Monse. Se me perdieron de la pantalla. Bueno, vamos a... Oye, pitó, mamá. Entonces vamos a hacer una oración para terminar la charla de hoy. Ujú. Y a continuación damos los anuncios. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos compartir, Señor, de tu palabra, de entender estas cosas que son cosas muy básicas, pero muy valiosas, Señor, de entender que no saberlas, Señor, se transforma en un despropósito de vida, en una carga, Señor, en desconocer tu amor, tu plan, el propósito, Señor, de nuestra vida, Señor, que es estar contigo. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a entender profundamente estas cosas, a llevarlas a nuestro corazón, no solamente a nuestra mente, para entender intelectualmente, sino profundizar, Señor, en lo importante, Señor, que es tener una comunión contigo, y cuán valiosa, Señor, es esa expiación que realizó Cristo. Padre Santo, ayúdanos a entender también más adelante todo lo que implicó esa expiación, ese sacrificio. Ayúdanos a poder disponer tiempo, Señor, para seguir aprendiendo. Y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. 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 Gracias, Eva. Gracias a todos por estar Gracias. también. Los avisos que tenemos son... se me había olvidado detener la grabación.